Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video me gustaría empezar una nueva serie de logaritmos. Vamos a estudiar propiedades de logaritmos, vamos a ver la función logarítmica y vamos a hacer también varios ejercicios para que ustedes puedan practicar. Sé que muchos de ustedes tienen que presentar bachillerato, exámenes en el colegio y a veces logaritmos es algo que a los estudiantes les cuesta, pero vamos a ver que es algo muy sencillo. Traten de ver todos los videos y de verdad yo sé que les va a ayudar bastante. Para empezar, vamos a recordar la función f de x igual al logaritmo en base a de x, que es como se define una ecuación logarítmica. Entonces, esta recordemos que es la base, así es como se le llama. Esta x sería el argumento del logaritmo. Entonces vamos a ocupar esta parte del logaritmo en base a de x para definir cada una de las propiedades que vamos a ver. Entonces, la primera propiedad, la propiedad número 1, va a ser el logaritmo en base a de a. Entonces, el logaritmo en base a de a va a ser igual a 1. Esto pasa cuando la base es igual al argumento. Entonces, si la base, por ejemplo, es 2 y yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 2, va a ser 1. Logaritmo en base 4 de 4 va a ser 1. Logaritmo en base 100 de 100 va a ser 1. Siempre que yo calcule el logaritmo en base lo que sea de esa misma cosa, va a ser 1. Entonces esa es la primera propiedad, muy sencilla. La segunda propiedad dice que el logaritmo en base a de x por y. Entonces tengo dos términos multiplicándose. Algo que es x y algo que es y. Entonces esto queda en una multiplicación dentro de un solo logaritmo. Y yo lo puedo separar, esto va a ser igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. O sea, la multiplicación de dos términos dentro de un logaritmo lo puedo separar como la suma de dos logaritmos. Entonces, este logaritmo se separa de forma logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Esta multiplicación pasa a ser una suma, teniendo dos logaritmos. La tercera propiedad es muy parecida a la propiedad anterior, es el logaritmo en base a de x entre y. Entonces recuerden que en la anterior teníamos la multiplicación de x por y, aquí vamos a tener la división x entre y. Y esto se va a separar como el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Vean que es muy parecida a la propiedad anterior, solo que como aquí tengo una división, aquí ya no va a ser una suma, sino que va a ser una resta. Entonces la multiplicación dentro de un logaritmo se separa por medio de una suma. La división dentro de un logaritmo se separa mediante un signo negativo o un menos. La cuarta propiedad dice que el logaritmo en base a de x a la n. Ahora ven que tenemos el argumento elevado a algún número n o alguna expresión n. Esto va a ser igual a n por el logaritmo en base a de x. Es muy fácil recordar esta propiedad porque entonces el exponente que tenga el argumento nada más se baja y se pone antes del logaritmo, por lo tanto queda multiplicando el logaritmo. Vamos con la siguiente propiedad. Entonces la número 5 dice que el logaritmo en base a de raíz enésima de x. Cuando digo raíz enésima me refiero a cualquier raíz, puede ser raíz cuadrada, puede ser raíz cúbica, lo que sea que valga n. Entonces esto va a ser igual a 1 entre n por el logaritmo en base a de x. ¿Por qué pasa eso? Vamos a recordar una propiedad que tenemos y voy a hacerla con otro color para que no lo confundamos con esto. Nada más para recordar, la raíz enésima de x a la m, por ejemplo, yo lo puedo escribir de forma exponencial y esto va a ser x a la m entre n. Entonces lo que uno hace para pasar de una raíz a la forma exponencial es x a la m, eso lo mantengo, x a la m. Pero este número que tengo aquí en la raíz pasa a dividir a la m. Y entonces me va a quedar una exponencial donde el exponente es m entre n.
muy sencillo. Si nos fijamos en este caso, la m sería aquí 1, porque no tiene ningún exponente, entonces entendemos que es un 1. Entonces la raíz enésima de x la podemos escribir como x a la 1, está elevado a la 1, entre n. Por lo tanto, esta propiedad es lo mismo que decir lo siguiente: logaritmo en base a de x a la 1 entre n. Y si recordamos la propiedad anterior, esto que está acá lo podemos bajar y ponerlo adelante del logaritmo, y esto multiplicaría al resto del logaritmo. Entonces me queda esta misma propiedad. Vean que es prácticamente la misma que la propiedad 4, solamente que el hecho de tener esta raíz me cambia un poco el procedimiento. La siguiente propiedad, número 6, muy sencilla. El logaritmo en base a de 1 siempre es 0. Cualquier logaritmo que ustedes calculen, logaritmo en base 9, logaritmo en base 1 medio, logaritmo en base 10, el que sea, de 1 siempre va a ser 0. En otras palabras, el logaritmo de 1 siempre es 0. Y por último, la propiedad 7, que es la última que vamos a ver, dice que a elevado a la logaritmo en base a de x, fíjense que esta base y la base del logaritmo son iguales. Esto es igual a x. Se va esta a y se va el logaritmo en base a. No se cancelan, no podemos decir que se cancelan, pero esta es la propiedad. Entonces hay que aprendérsela así. Siempre y cuando esto y esto sean iguales. Por ejemplo, 7 elevado a la logaritmo en base 7 de x. Vean que aquí es 7 y aquí en esta a también es 7. Por lo tanto, esto es igual a x. Y se me simplifica completamente esta expresión. Bueno, estas serían las propiedades de logaritmos que vamos a necesitar para los otros videos. Van a ver que en los próximos videos tenemos ejercicios, tenemos práctica que ustedes van a poder hacer conmigo. Y vamos a aplicar todas estas propiedades que acabamos de estudiar. Vayan a los comentarios y díganme si hay algún otro tema que les interese, si hay algún ejercicio también de logaritmos que les gustaría que resolvamos. Entonces podría hacer también un video sobre eso y les va a servir a todos los que ven mi canal. Así que comenten, si tienen alguna duda también háganlo ahí. Y bueno, nos vemos en los próximos videos de práctica.